con estas políticas de la UNESCO. La UNESCO es un organismo que ha venido a sustituir, podríamos decir, progresivamente aspectos de una figura ético-política que ha venido a desempeñar los estados nacionales y que corresponde a figuras como la de patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Esta figura del patrimonio de la humanidad ya no la representan los estados-nación. El tema del multiculturalismo, los ámbitos, las esferas, los foros, los espacios en donde se discute los problemas del multiculturalismo, por ejemplo, relacionados como uno que acaba de realizarse en la Ciudad de México hace más o menos unas 2 semanas, donde se discutió el tema del multiculturalismo con los mercados, el mercado mundial, ¿no? Y el tema de la propiedad intelectual, así como el de la diversidad cultural. En segundo lugar, se vislumbra una organización distinta de la representación de los estados-nación en instancias supranacionales, lo que corresponde con una disminución del alcance de las funciones que correspondían a los gobiernos, a la vez de que crece la hegemonía de las corporaciones financieras internacionales, con la presencia de esas empresas en los ámbitos jurídicos, políticos, formales, tanto en los ámbitos, en las instancias internacionales, por ejemplo, como dentro de los propios ámbitos institucionales de cada país. Mientras tanto, la diversidad cultural, a esta se le va deparando un formato de mercado, es decir, es la diversidad cultural siempre en relación con lo que es la diversidad de los mercados en el ámbito mundial. Esto aparece claramente, por ejemplo, en el convenio de la diversidad cultural. Si se fijan, por ejemplo, entre la primera parte, donde están los principios, los considerandos, ¿no?, de esa convención, y la segunda parte, donde entra directamente a los temas del mercado, como que se les olvida el tema de la cultura un poco y entran a la cuestión de comercio. En cuarto lugar, perdón, en tercer lugar, la aplicación de la Convención del 2003 en sus etapas sucesivas va paralela a una tendencia de lo que algunos han denominado como el capitalismo cognitivo. Por ejemplo, André Gortz, este pensador que escribió varios trabajos sobre este tema, aludía al tema del capitalismo cognitivo. Son varios los que han trabajado esta problemática, pero él es uno de los que han desarrollado mucho esta línea, que organiza y aprovecha el patrimonio inmaterial como conocimientos de propiedades de las plantas, esquemas cognitivos vernáculos, expresiones simbólicas y estéticas. Este capitalismo cognitivo consiste en la manera como ciertas inversiones, ciertos mercados se desarrollan en función de la circulación de los bienes que se basan precisamente en esas expresiones. Finalmente, se ha desdibujado, podríamos decir, la línea divisoria para distinguir entre cultura y patrimonio cultural. Ello se debe a la ampliación más reciente de este último, del patrimonio, hacia formas vivas de la cultura que tienen en la actualidad y vigencia, pero también a un efecto de fusión en la que se comprimen y confunden la cultura pasada y la presente, en la que casi se anula el papel que juega el factor del tiempo transcurrido al que estábamos acostumbrados para decir que algo era patrimonial, ¿no? En el proceso de consolidación de esos bienes que se convierten en patrimonio. Esto se explica en parte por la velocidad de los cambios que se están produciendo. Estos no dan tiempo a la sedimentación que hace que ciertos bienes adquieran un valor histórico, memorable y significativo, pero también habría que añadir porque emergen grupos sociales que reivindican formas de sus expresiones como patrimoniales en el presente, y que algunas de ellas son formas relativamente recientes de aparición. Entonces esto nos coloca como que una desaparición ahora sí que del factor temporal que existía entre lo que es una expresión reconocida como un patrimonio, en el sentido de que es lo antiguo, lo que tienen nuestros antepasados, y la cultura viva, a la que se le quiere denominar como patrimonio, ahora es el inmaterial en gran parte. El riesgo, perdón, me faltaba algo más, también que hay, no, creo que era esto, pero sí creo que era esto.
Yo quisiera comentar que hay algunas líneas, bueno, que hay algunos riesgos limitantes. Perdón, ¿cuánto tiempo cuento todavía? Te queda tiempo, no te preocupes. Bien, algunos riesgos ilimitantes que habría que considerar en relación con esta convención. No voy a mencionar tanto las ventajas. Podríamos decir que la ventaja de una convención de estas características, según algunos autores, como por ejemplo Barbara Kirchenblatt-Gimblet, que tiene un trabajo excelente realmente en una revista de UNESCO que se llama Museo, ha planteado, por ejemplo, que la sensibilización que se ha hecho acerca de la importancia del patrimonio cultural y material es algo a lo que ha contribuido una convención como la del 2003. Y es una convención que se ha abierto paso a través de una lucha muy fuerte con relación a un concepto monumentalista de la cultura. Es decir, la idea de que la cultura, el patrimonio está formado principalmente por las obras realizadas en monumentos, ¿no?, u objetos, ¿no?, y no tanto en lo que es la encarnación de los sujetos, en los actores vivos. Ella da a entender que ese énfasis es muy importante y es un gran paso en lo que se refiere a la legislación en materia de cultura en el ámbito internacional. Pero hay también una serie de riesgos y limitantes que no podemos dejar de mencionar. Lo voy a hacer de pasada porque pues, el tiempo apremia. Uno, por ejemplo, es el que se refiere a una tendencia a lo que algunos autores denominan a reificar, es decir, a cosificar los objetos, a convertir los medios en fines y los fines en medios, ¿no? Es decir, una tendencia a reificar las expresiones culturales, así como a encumbrarlas de un modo selectivo y separarlas de su contexto, lo que podría ser la expresión de una nueva versión de mistificación también y de modalidad de usurpación a los actores, a los creadores, ¿no?, sobre las atribuciones que corresponden a estos como detentadores de la cultura. Y en ello juega un papel decisivo la aparición de un actor supranacional que pretende asumir la autoridad y la capacidad para decidir acerca de qué es lo culturalmente significativo para los pueblos. Es indudable que son los pueblos quienes tienen que decidir esto. Sin embargo, cuando la discusión se lleva al ámbito de las discusiones, efectivamente, las meras discusiones sobre, por ejemplo, qué bienes van a quedar incorporados en las listas representativas o en el patrimonio en riesgo, esto no lo están haciendo las comunidades, lo están haciendo los representantes de los gobiernos en las instancias internacionales. Otra cuestión se refiere a que podrían haberse dado casos en los que la UNESCO haya tenido que ver con el surgimiento de ciertos conflictos y efectos no deseados, llegando a ser parte de los problemas suscitados. Es decir, que cuando la UNESCO proclama un bien, estoy pensando, por ejemplo, en el paradigma de la cocina michoacana, en el caso de los pobladores de Papantla, ¿no?, el hecho de haber emitir una proclamación moviliza a determinados actores para que estos actores, o más bien no para qué, sino que estos actores, como consecuencia de esa movilización de intereses, entran en conflicto. Por ejemplo, los voladores de la localidad de Tajín, que dicen que ellos son los auténticos depositarios de la tradición y no los voladores nahuas del estado de Puebla. Una contradicción que no existía o existía de manera latente, surge cuando se emite una proclamación de esa naturaleza. Y la UNESCO, por lo general, no quiere aceptar su responsabilidad en ello. Otro sería el de que se dejan sentir efectos contraproducentes como resultado de ciertas medidas que supuestamente deberían beneficiar a los pueblos, como las listas representativas y diversas proclamaciones, teniendo al interior de esa esfera precisamente como efecto pertinente la intervención de los agentes políticos y empresariales de la globalización capitalista que buscan sacar ventaja de estas acciones. Es decir, se generan dispositivos, por ejemplo, de promoción turística de ciertos bienes culturales porque han sido nominados o han sido convertidos en patrimonio de la humanidad. Es decir, se va generando un plus que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento cuando veía el tema de la reificación. Otro se refiere a que, a pesar de lo que se plantea en la propia Convención de la UNESCO, ha venido a reproducir una muy cuestionada separación entre el patrimonio material y el inmaterial, que en un principio se daba a favor del patrimonio construido, pero ahora se inclina preferente hacia el inmaterial, y ahora a veces hasta se reduce la importancia del patrimonio construido por ejemplo, el contenido de información que tiene. Y entonces, por ejemplo, va a pasar